La norma ISA S20 fue aprobada el 30 de octubre de 1981 y nos habla acerca de las formas de especificación para instrumentos de medición y control, elementos primarios y válvulas de control para procesos. El objetivo de este estándar es promover la uniformidad de datos específicos del instrumento, tanto en el contenido como en la forma, para catalogar detalles pertinentes en el empleo de todas las partes interesadas. El empleo general de estas formas por usuarios y fabricantes ofrece muchas ventajas como catalogado. Ayuda a la prevención de especificación completa, listando y proporcionando el espacio para todas las opciones principales descriptivas. Promueve una terminología uniforme. Facilita la cotización, la compra, la recepción, la contabilidad y procedimientos de ordenamiento por la demostración uniforme de información. Proporciona un registro útil. Mejora la eficacia del concepto inicial a la instalación final. Existe gran variedad de instrumentos, los cuales tienen diversos usos en el área de medición y control. En este caso hablaremos del potenciómetro como instrumento indicador de posición de válvula. El funcionamiento del potenciómetro como instrumento indicador es bastante básico. Consiste en una extensión de la válvula, la cual está conectada físicamente a una resistencia variable. Como los movimientos de la extensión son hacia arriba o hacia abajo, la resistencia del circuito cambia, cambiando la cantidad de corriente que fluye por el circuito. La corriente es proporcional a la posición de la válvula. Cabe destacar que las fallas de un potenciómetro indicador de posición de válvula son normalmente de naturaleza eléctrica. Un cortocircuito o un circuito abierto causa que la indicación falle hacia cualquier extremo. Si ocurre un aumento o disminución de la resistencia del potenciómetro, entonces también se presenta indicación de error en la posición de la válvula. Mediante el siguiente formato podemos observar los datos específicos de un potenciómetro según la norma ISA S20. Instrumentos de temperatura. La medida de temperatura constituye una de las mediciones más comunes y más importantes que se efectúan en los procesos industriales. Las limitaciones del sistema de medida quedan definidas en cada tipo de aplicación por la precisión, por la velocidad de captación de la temperatura, por la distancia entre los elementos de medida y el aparato receptor, por el tipo de instrumento indicador, registro o controlador necesario. Es importante señalar que es esencial una comprensión clara de los distintos métodos de medida con sus ventajas y desventajas propias para lograr una selección óptima del sistema adecuado. Los instrumentos de temperatura utilizan diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y entre los cuales figuran variación o en volumen o en estado de los cuerpos, ya sea sólidos, líquidos o gases. Variación de resistencia de un conductor. Variación de resistencia de un semiconductor. Fuerza electromotriz creada en la unión de dos metales distintos. Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo. De este modo, se emplean los siguientes instrumentos. Termómetros de vidrio. Termómetros bimetálicos. Elementos primarios de bulbo y capilar rellenos de líquido, gas o vapor. Termopares, pirómetros de radiación, termómetros de resistencia, termómetros ultrasónicos, termómetros de cristal de cuarzo. Termopares. Para medir corriente alterna de alta frecuencia se utilizan medidores que dependen del efecto calorífico de la corriente. En los medidores de termopar se hace pasar la corriente por un hilo fino que calienta la unión del termopar. La electricidad generada por el termopar se mide con un galvanómetro convencional. En los medidores de hilo incandescentes, la corriente pasa por un hilo fino que se calienta y se estira. El hilo está unido a un puntero móvil que se desplaza por una escala calibrada en amperios. Termopozos. Es un receptáculo en forma tabular a prueba de presión, diseñado para encerrar y proteger un elemento sensor de temperatura, provisto de rosca exterior u otro medio para conectarse al proceso en forma hermética. Criterios que se deben tomar para la elección de termopozo.
que sea resistente a la temperatura, acción de gases oxidantes y reductores, que contenga una conductividad térmica muy alta para hacer una transferencia de energía rápida, resistente a los cambios bruscos de temperatura, resistente a los esfuerzos mecánicos, resistente a la corrosión de vapores ácidos. Detector de temperatura resistivo, también conocido como RTD. La resistencia de ciertos metales cambia con la variación de temperatura. Esta característica es básica en la operación de un RTD. La RTD incorpora materiales puros o ciertas aleaciones que aumentan en resistencia con un aumento en la temperatura. Y a la inversa, con un decremento en la temperatura, la resistencia decrece. Los metales son lo mejor para usarse como sensores RTD, siendo puros, de calidad uniforme, estables en ciertos rangos de temperatura y posibilitan la reproducibilidad de lecturas temperatura-resistencia. Termómetro bimetálico. Este dispositivo mide la temperatura utilizando las diferentes razones de expansión diferencial de dos o más metales unidos entre sí. El rango máximo de un termómetro bimetálico es de menos 200 grados centígrados a 500 grados centígrados. Termómetro de vidrio. Este dispositivo mide la temperatura basada en la expansión y contracción del fluido debido a la temperatura. El termómetro de cristal comprende un bulbo de cristal, el cual está unido a un tubo capilar. Una escala calibrada es grabada en el bulbo del cristal, la cual nos dará la lectura de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta o disminuye, el volumen del fluido en el tubo capilar cambia, causando que el fluido se expanda o contraiga, forzando así el fluido hacia arriba o hacia abajo del tubo capilar. Instrucciones para el formulario ISA S20.14. Especificar la terminación de montaje del vástago y escribir los materiales. Seleccionar el tamaño de la rosca del vástago. Escribir el material en caso de que este no sea estándar. Escribir el tamaño de él en la línea nominal y el color. Longitud de la escala. La forma del termómetro es ilustrada en el formulario. Lista, marca específica y el número de modelo cuando se hace la selección. Estas son las especificaciones más importantes que encontramos en el formato de la norma ISA S20. La medición de nivel por el método de presión diferencial usa un detector conectado al fondo del tanque que se está monitoreando. Se compara la presión más alta causada por el fluido en el tanque con una presión de referencia más baja. Normalmente esta es la presión atmosférica. Esta comparación tiene lugar en el detector DP que está conectado en el tanque y la diferencia entre las mismas es la medición arrojada. Instrucciones para formulario ISA S20.20. Tamaño nominal. Se refiere a la aproximación frontal de dimensiones de la caja, anchura y altura. Yoke. Se refiere a un soporte diseñado para el montaje del instrumento sobre un soporte de tubo. Grado de protección se refiere a los contactos eléctricos del instrumento compuesto. Se debe especificar la energía eléctrica de todo instrumento desde una fuente externa. Especificar la salida del transmisor. Se debe especificar la variable medida, la presión máxima diferencial que el instrumento pueda soportar. Dar los datos de protección que afecta a la selección de metros. Las placas de orificio es la más simple de las restricciones en las trayectorias usadas para detección de flujo, así como también las más económicas. Están normalmente montadas entre un par de brías y son instaladas en un tramo recto de tubería lisa, para evitar perturbaciones del flujo. Se usan tres tipos de placas de orificio: concéntrico, excéntrico y segmentada. La placa de orificio concéntrica es la más común de estos tres tipos. Instrucciones para el formulario ISA S20.21. Comprobar si el orificio es concéntrico, excéntrico o segmentado. Verificar el tamaño de la placa. Seleccionar el material de la placa. Si se utilizó el anillo de asamblea conjunta, dar el material del anillo y sus especificaciones. Seleccionar el tamaño del grifo, la construcción de la bría, la clasificación de la bría, la lista de los líquidos a ser utilizados. Especificar la temperatura de funcionamiento en grados Fahrenheit o centígrados. La gravedad específica de la temperatura, el peso del líquido a la temperatura de operación, rango del set y unidades, y la presión debe ser dada en unidades absolutas. Rotámetro.
Es el instrumento utilizado para medir caudales, tanto de líquidos como de gases, que trabajan con un salto de presión constante. Se basan en la medición del desplazamiento vertical de un elemento sensible, cuya posición de equilibrio depende del caudal circular que conduce simultáneamente a un cambio en el área del orificio del pasaje del flujo, de tal modo que la diferencia de presiones que actúan sobre el elemento móvil permanece prácticamente constante. Instrucciones para el formulario ISA C20.22. Dar el número de etiqueta de la lista. Dar funciones de cómo indicar registro. Dar tensión de corriente continua o alterna. Dar tamaño de la conexión nominal. Seleccionar la orientación de la entrada y la salida. Designarlas como derecha, izquierda, vertical o retro. Seleccionar el material de las conexiones. Seleccionar el embalaje o material de diseño del anillo. Dar el tamaño del medidor teniendo en cuenta que este no es el mismo tamaño que el tamaño de la conexión, sino que se refiere a la nominal. Seleccionar el tubo, rango de la escala, seleccione metros y unidades de flujo. Dar el color del fluido o la transparencia que afectará a la visibilidad de flotación en metros del tubo de vidrio. Dar viscosidad y unidades de máxima esperada. Flujómetro magnético. Es un dispositivo electrónico de uso universal, de muy baja manutención y alta precisión, que se basa principalmente en la ley de Faraday para medir caudal. Se basa en la ley de Faraday, la cual expresa que al pasar un fluido conductivo a través de un campo magnético se produce una fuerza electromagnética, directamente proporcional a la velocidad del mismo, de donde se puede deducir también el caudal. Está formado por un tubo revestido interiormente con material aislante. En dos puntos diametralmente opuestos a la superficie interna se colocan dos electrodos metálicos, entre los cuales se genera la señal eléctrica. Las ventajas para el flujómetro magnético es que no presentan obstrucciones al flujo, por lo que son adecuados para la medida de todo tipo de líquidos, barros, melazas, etc. Se fabrican con una amplia gama de tamaños. No son afectados por las variaciones de densidad, viscosidad, presión, temperatura y dentro de los ciertos límites conductividad eléctrica. No son seriamente afectados por perturbaciones de flujo. La señal de salida habitualmente es lineal y puede utilizarse para la medida de caudal en cualquier dirección. Las desventajas de este flujómetro magnético es que el líquido cuyo caudal tiene que tener una razonable conductividad de 10 mho. Ok, ahora nos dirigimos a la norma, lo que especifica la tabla. Tenemos que se debe especificar el número de etiqueta en metros. La parte número 2 se refiere a la solicitud, la 3 muestra el número que identifica el recipiente asociado, en la 4 se especifica el tamaño de tuberías, si se utilizan reductores, en la 5 material de la tubería, en la 6 el tipo de conexión, como acoplamientos diésel, etc. En la 7 se especifica el material de conexiones, en la 8 se selecciona el material de tubo, en la 9 se especifica el material de la línea, entre otras, para que se pueda cumplir la norma S20. El flujómetro magnético. El flujómetro magnético, en este tipo de flujómetro, el líquido fluye a través de la cámara de medición, donde se provoca la revolución de un motor de múltiples aletas. Este tipo de medidor consta de una longitud de tubería en el centro, de la cual hay un rotor de paletas múltiples, montado sobre cojines para que pueda girar con facilidad. La energía cinética del fluido circulando hace girar al rotor con una velocidad angular, que en el margen lineal del medidor es proporcional a la velocidad media axial del fluido y por lo tanto al caudal volumétrico. Los medidores de turbina son muy afectados por las partículas de fluido. Este deterioro se da debido al uso de un particular problema que conlleva una permanente pérdida de presión al sistema de medida. Requiere de un filtro para asegurar el acondicionamiento óptimo del flujo y la protección del elemento de medición. En la
Parte del formulario de ISA S20, por ejemplo, podemos mencionar algunos. En la primera también se muestra el nombre de la etiqueta, se especifica el material con que se usa, el material de la tubería, el tipo de conexiones, etc. Continuamos con el medidor de desplazamiento positivo. Este tipo de medidor toma una cantidad de flujo definida y lo lleva a través de un medidor y procede con la siguiente porción, y así en adelante. Es decir, el gasto total es una acumulación de incrementos medidos que se totalizan mecánicamente por medio de un cuentarevoluciones. Las partes mecánicas del instrumento se mueven aprovechando la energía del fluido y da lugar a una pérdida de carga. La precisión depende de los huecos entre las partes móviles y las fijas y aumenta con la calidad de la mecanización y con el tamaño del instrumento. Los instrumentos de nivel. En la industria estos son muy importantes, ya que tanto desde el punto de vista de funcionamiento del proceso como de la consideración del balance adecuado de materias primas o productos finales. Los instrumentos para la medición de nivel varían en complejidad, de acuerdo con la aplicación y su dificultad. Cuando la distancia entre los puntos de medición y el lugar donde queremos la lectura son muy grandes, nos podemos auxiliar con transmisores. Estos hacen posible la interpretación del nivel real, la eliminación de las falsas alarmas y la fácil calibración del aparato en cualquier punto de la línea de transmisión. En la selección correcta de un instrumento para la medición de nivel en una industria intervienen en mayor o menor grado los siguientes factores: el rango de medición, la naturaleza del fluido que va a ser medido y las condiciones de operación. Tenemos una clasificación donde los instrumentos de nivel pueden dividirse en medidores de nivel de líquidos y medidores de nivel de sólidos, y a su vez estos aplican básicamente en dos formas: medición de nivel en tanques abiertos y medición de nivel en tanques cerrados. Los medidores del nivel de líquido. Medidores de nivel de líquido. Instrumentos basados en el desplazamiento como un medidor de nivel de tipo de desplazamiento. Son uno de los tipos de medidores de nivel de líquido. Instrumentos de medida directa, medidor de sonda, medidor de cinta diplomada, medidor de nivel de cristal, medidor de flotador. Instrumentos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática: medidor manométrico, medidor de membrana, medidor de tipo burbujeo, medidor de presión a diferencial de diafragma. Y por último, los instrumentos que utilizan características eléctricas del líquido, como un medidor conductivo, un medidor capacitivo, medidor ultrasónico, medidor de radiación y un medidor láser. Los medidores de nivel de tipo de desplazamiento. Consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido rígidamente al tanque. Dentro del tubo y unido a su extremo libre se encuentra una varilla que transmite el movimiento de giro a un transmisor exterior al tanque. Al aumentar el nivel del líquido, ejerce un empuje sobre el flotador, igual al volumen de la parte sumergida multiplicada por la densidad del líquido, tendiendo a neutralizar su peso propio. Así que el esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño. Por el contrario, al bajar el nivel, menor parte del flotador queda sumergida y la fuerza de empuje hacia arriba disminuye, resultando una mayor torsión. La precisión del orden de los tipos de medidores de nivel de desplazamiento está entre el 0.5 al 1%, lo cual los hace bastante efectivos. El instrumento puede utilizarse en tanques abiertos y cerrados, a presión o a vacío. Tiene una buena sensibilidad, pero presenta el inconveniente del riesgo de depósito de sólidos o de crecimiento de cristales en el flotador, que afectan a la precisión de la medida, y es apto solo para la medida de pequeñas diferencias de nivel. Pero esto se puede solucionar con mantenimiento, el cual es muy fácil. El medidor de flotador consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido y conectado al exterior del tanque, indicando directamente el nivel sobre una escala graduada. Es el modelo más antiguo y más utilizado en tanques de gran capacidad, por ejemplo, los tanques de petróleo o los tanques de gasolina que podemos ver en las petroleras del país. Tiene un inconveniente de que las partes móviles están expuestas al fluido y puede romperse. Además, el flotador debe mantenerse limpio. Hay que señalar que en estos instrumentos el flotador puede tener formas muy variadas y estar formado por materiales muy diversos según sea el tipo de fluido.
El instrumento del flotador tiene una precisión de 5%, como ya lo mencionamos. Estos son adecuados en la medida de niveles de tanques abiertos y cerrados a presión o a vacío y son independientes del peso específico del líquido. Ok, ahora, si nos vamos a la tabla, damos algunos ejemplos de qué especifican las tablas S3 para los medidores de desplazamiento. Como podemos observar, nos dicen, por ejemplo, el número de marca de identificación, servicio de proceso, número de línea de los vasos, material de la cámara o la brida del montaje, material de flotador, entre otros. Medidor de nivel capacitivo. Mide la capacidad del condensador formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. La capacidad del conjunto depende linealmente del nivel del líquido. En fluidos no conductores se emplea un electrodo normal y la capacidad total del sistema se compone de la del líquido, la del gas superior y la de las conexiones superiores. En fluidos conductores, el electrodo está aislado usualmente con teflón, interviniendo las capacidades adicionales entre el material aislante y el electrodo en la zona del líquido y del gas. La precisión de los transductores de capacidad es de más o menos 1%. Se caracterizan por no tener partes móviles, son ligeros, presentan una buena resistencia a la corrosión y son de fácil limpieza. Su campo de medida es prácticamente ilimitado. Tiene el inconveniente de que la temperatura puede afectar las constantes dieléctricas, 0,1% de aumento de la constante dieléctrica, y de que los posibles contaminantes contenidos en el líquido puedan adherirse al electrodo, variando su capacidad y falseando la lectura, en particular en el caso de los líquidos conductores. Vidrio y llave de nivel. Indicador de vidrio. En el método del indicador de vidrio, un tubo transparente se conecta al fondo y a la tapa del tanque que se está monitoreando. La conexión de la tapa no se necesita en un tanque abierto a la atmósfera. La altura del líquido en el tubo debe ser igual a la altura del agua en el tanque. Indicador de vidrio de reflejo. En este tipo, un lado de la sección de vidrio es de forma de prisma. El vidrio se moldea a modo de que un lado tiene ángulos de 90 grados que corren a todo lo largo. Los rayos de luz golpean la superficie exterior del vidrio a un ángulo de 90 grados. Los rayos de luz viajan a través del vidrio, golpeando el lado interno del vidrio a un ángulo de 45 grados. La presencia o ausencia de líquido en la cámara determina si los rayos de luz se refractan en la cámara o se reflejan de nuevo a la superficie exterior del vidrio. Indicador de vidrio de refracción. Este tipo es especialmente útil en las áreas de iluminación reducida. Normalmente se anexan las luces al indicador de vidrio. El funcionamiento se basa en el principio de que la desviación de la luz o refracción será diferente conforme la luz pase a través de varios medios. La luz se desvía o refracta en una magnitud mayor en el agua que en el vapor. Para la porción de la cámara que contiene vapor, los rayos de luz viajan relativamente rectos y el lente rojo se ilumina. Para la porción de la cámara que contiene el agua, los rayos de luz son desviados, causando que el lente verde sea iluminado. La porción del indicador que contiene agua aparece verde. La porción del indicador por encima de ese nivel aparece rojo. Colectores y desagüe. Colector de polvo. Es un tanque cilíndrico de acero cubierto de tabique y de aproximadamente unos 30 o 40 pies de diámetro.
Es en esencia una cámara de sedimentación. El polvo sale del gas al reducir la velocidad de flujo. Colector electrostático. Reducen el contenido del polvo en el gas hasta el grado de limpieza requerido para su uso final. Se fabrican dos tipos de precipitadores. El circular vertical se construye generalmente en un tanque cilíndrico con un cabezal en el interior, cerca de la parte superior. En él se colocan tubos que actúan como electrodos colectores. Y los de tipo placa horizontal, que tienen placas verticales paralelas como electrodos colectores. Los electrodos de descarga son una serie de alambres suspendidos en forma equidistante entre las placas y pueden operarse como unidades húmedas o secas. Instrumentos de presión. Aunque las presiones son monitoreadas continuamente, estas varían levemente dependiendo de los detalles del diseño de la instalación. Todos los detectores de presión se utilizan para proporcionar hasta tres funciones básicas: indicación, alarma y control. Puesto que el fluido del sistema puede funcionar en condiciones de saturación y de subenfriamiento, la indicación exacta de la presión debe estar disponible para mantener un enfriamiento adecuado. Algunos detectores de presión tienen una señal de alarma audible y visual asociadas a él, que se activan cuando se exceden los límites preestablecidos. Algunas aplicaciones de los detectores de presión son como señales de protección y funciones de control. El más utilizado en los instrumentos de presión que se utiliza con más frecuencia es el tubo de Boulton. Y otra característica es que son muy simples y resistentes. Las válvulas. Se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más conductos. Las válvulas son uno de los instrumentos de control más esenciales de la industria. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir, cerrar, conectar, desconectar, regular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. Válvula de control. La válvula automática de control generalmente constituye el último elemento en un lazo de control instalado en la línea de procesos y se comporta como un orificio cuya sección de paso varía continuamente con la finalidad de controlar un caudal en una forma determinada. Las válvulas de control constan básicamente de dos partes, las cuales son el actuador y el cuerpo. El actuador y el cuerpo. El actuador, también llamado accionador o motor, y el cuerpo es el encargado de controlar la cantidad de fluido que pasa a través de la válvula. Mediante un diagrama en bloque, se puede representar a la válvula como un sistema en serie. Primero, el actuador recibe la señal del controlador y éste la transforma en un desplazamiento, ya sea lineal o rotacional, a merced de un cambio de presión ejercida sobre el diafragma. El cuerpo está compuesto por el diafragma, el cual está ligado a un eje que hace que la sección del pasaje del fluido cambie y con esta el caudal, el cual así permite controlar la cantidad de fluido que pasa a través de la válvula. Válvulas de alivio de presión. Las válvulas de alivio de presión, también llamadas válvulas de seguridad o simplemente válvulas de alivio, están diseñadas para liberar un fluido cuando la presión interna de un sistema que lo contiene supere el límite establecido. Su misión es evitar una explosión, el fallo de un equipo o tubería por un exceso de presión. Existen también las válvulas de alivio que liberan el fluido cuando la temperatura supera un límite establecido. Las válvulas de alivio se pueden encontrar en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. En general, son obligatorias en las instalaciones en las que circulen o se mantengan fluidos sometidos a cambios de presión. Es muy importante en estas válvulas que la liberación de fluido se haga hacia el exterior,
en un lugar visible, puesto que habitualmente la fuga indica un fallo del sistema. Y de este modo, el operador puede saber que hay un problema y que debe tomar las medidas necesarias para corregirlo. Sin embargo, en la industria, no todas las válvulas deben liberar el fluido hacia el exterior. En el caso de gases o líquidos extremadamente peligrosos, la liberación debe hacerse hacia contenedores especiales. Las válvulas de seguridad deben ser accionadas manualmente con regularidad, mínimo una vez al mes, para así asegurar su buen funcionamiento, ya que sedimentos retenidos en el asiento de la válvula podrían pegar la misma o impedir el cierre total, generando fugas. En el caso de fallo, la válvula sustituta deberá tener la misma capacidad de desalojo que la original y respetando su diámetro. Los discos de ruptura. Discos de ruptura. Es un dispositivo de alivio de presión para sistemas cerrados, que provee apertura instantánea. Es proteger frente a sobreprotecciones a un sistema que puede ser excesiva causadas por el mal funcionamiento del equipo mecánico, reacciones fuera de control y fuegos internos o externos. Los dispositivos de alivio de presión son elementos utilizados en cualquier recipiente que contenga gases o líquidos a presiones mayores a la atmosférica, que evitan que el recipiente sufra roturas ante elevaciones excesivas de presión. Estos elementos de seguridad son comúnmente usados en cualquier recipiente a presión. Pueden ser encontrados en equipos de la industria química, en la industria de alimentos, de gas, petróleo y energía, entre otros. O elementos de uso doméstico, como son los calefactores de agua eléctrica. Datos característicos para las válvulas de control. Es donde van todos sus datos pertinentes, según la norma ISA S20. Formato característico para las válvulas de alivio de presión. Es donde van todos sus datos pertinentes, según la norma ISA S20. Formato característico para los discos de ruptura. Es donde van todos sus datos pertinentes, según la norma ISA S20. Un manómetro es un aparato que sirve para medir la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Existen básicamente dos tipos, los de líquidos y los de gases. Muchos de los aparatos empleados para la medida de presión utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. Dichos aparatos reciben el nombre de manómetros y funcionan según los mismos principios en que se fundamentan los barómetros de mercurio. La presión manométrica se expresa ya sea por encima o bien por debajo de la presión atmosférica. Los manómetros, que sirven para medir presiones inferiores a la atmosférica, se llaman manómetros de vacío o vacuómetros. Un interruptor de presión es un pequeño dispositivo muy importante que permite la seguridad y el control de muchos ambientes diferentes. Funciona como un dispositivo de emergencia para evitar que ocurra cualquier cantidad de incidentes, midiendo la presión aplicada y actuando o simplemente proveyendo una manera de disminuir o incrementar diferentes tipos de presión. Las válvulas piloto se utilizan con frecuencia en grandes plantas de refrigeración que cuentan con muchos consumidores. Las válvulas piloto son un complemento a las válvulas de línea. Permiten que una pequeña fuerza haga funcionar una válvula de gran tamaño como un pistón hidráulico. El sistema de la válvula piloto permite el empleo en una aplicación de las válvulas de líneas estándares, adicionales a las piloto, para un uso específico o para modificar su funcionalidad. Los reguladores de presión son aparatos de control de flujo diseñados para mantener una presión constante aguas abajo de los mismos. Este debe ser capaz de mantener la presión sin afectarse por los cambios en las condiciones operativas del proceso para el cual trabaja. La selección, operación y mantenimiento correcto de los reguladores garantiza un buen desempeño operativo del equipo al cual provee el gas. Los reguladores reductores de presión son aquellos equipos de control de flujo diseñados para mantener una presión constante aguas abajo de ellos, independientemente de las variaciones de presión a la entrada o a los cambios requeridos de flujo. La carcasa y los mecanismos internos que componen un regulador
automáticamente controlan o limitan las variaciones de presión a un vapor previamente establecido.